Es increíble analizar anatómicamente el cuerpo humano y es profundo y muy interesante. ¿Cómo es que coordinan las manos, los pies y todo el organismo interno y externo de nuestro cuerpo humano por la capital que es el cerebro? Esa función de leyes y de órdenes y como todo camina de una manera interesantísima. Pues esta figura es la que usa Pablo en la lección que vamos a analizar esta semana. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Un buen saludo para cada uno de ustedes, amigos y hermanos, que una vez más están viendo este programa a través de TV Digital Conexión 7. Es un gusto para mí, seguramente para el Pastor Rudy, que Claro aquí que está sí. presente también. Así que les deseamos bendiciones a sus vidas y que este programa sea de ayuda para su estudio diario. Así que, ¿cómo se encuentra, Pastor? La lección de esta semana se titula El cuerpo unificado de Cristo. Es la mitad de la lección prácticamente, ¿verdad? Estamos en la lección número, ya hemos avanzado, en la número 7. Séptima. Y es increíble. Y esta lección me ha sacudido tremendamente, porque cada vez uno aprende y hay factores aquí que nos van a enseñar cosas muy interesantes. Sin duda algunos ya las conocen, pero vale la pena repasarlas. Y hay una cita impresionante con la cual queremos iniciar. Si nos la lee Edson, por favor. Escuche. Cristo ascendió a lo alto y llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Después de la ascensión de Jesús y conforme a sus promesas, el Espíritu descendió en la forma de un viento recio que llenó el lugar donde se encontraban reunidos sus discípulos. ¿Cuál fue el resultado? Miles se convirtieron en un día. Tremendo. El poder del Espíritu Santo. Mire, hoy estamos en una época moderna. Tecnología, los medios de comunicación, todo lo que hay al alcance para que el hombre pueda utilizar. Y en relación al Evangelio, nosotros contamos hoy con emisoras, con señales televisivas. Bueno, incluso nosotros estamos aquí sirviendo en TV Conexión 7, ¿verdad? Y esto nos ayuda a hablar del Evangelio Santo, preciosísimo venido del cielo. Sin embargo, hay un factor que a veces descuidamos, y esta cita dice que cuando el Espíritu Santo vino como un regalo de Dios para la humanidad, ellos en un día, dice, hicieron maravillas. Por eso la iglesia del primer siglo es impresionante. Acabo de ver una estadística y dice que cuando Jesús dejó a sus 12 discípulos, bueno, 11 en realidad, porque se fue uno, en el año 34, nadie se imaginaba. En el primer siglo, solo en Jerusalén, en el año 90, solo en Jerusalén, eran 150,000 miembros. Solo en Jerusalén. No digamos Éfeso, Corinto, Galacia y a donde se regó el Evangelio. O sea, el Espíritu Santo hizo una obra y la sigue haciendo extraordinaria. Pero porque la iglesia estaba unida, fortalecida. Y de eso vamos a hablar esta semana. Por eso vamos a leer nuestro texto de introducción que se encuentra en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. ¿Cómo dice eso? Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es maravilloso. Dice, Él mismo dio. ¿Quién Él?
el contexto. Pablo está hablando de Cristo y de Dios, porque son lo mismo, y el Espíritu Santo. O sea, la divinidad dio, dice, dones específicos. ¿Y cuáles son esos dones otorgados a la iglesia? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y entonces ya desglosando cada uno de estos elementos, los apóstoles son esos seguidores fieles de Dios que escudriñan, estudian y tratan de mostrarle a la iglesia las enseñanzas y las doctrinas puras. ¿Y cuál es el trabajo de los profetas? Pues interpretar las revelaciones de Dios y mencionar los mensajes de Dios directamente al pueblo. Porque el don de profecía nunca dejó de ser hasta el día de hoy en la iglesia. Es funcional. Y los evangelistas, siempre confundimos este asunto. El evangelista es el que llega a predicar una campaña. Los evangelistas del primer siglo, entiendo yo, eran aquellos que iban de persona en persona, de casa en casa, de pueblo en pueblo, predicando y anunciando el evangelio. Trabajo arduo. Un trabajo profundo, sin descuidar sus obligaciones físicas y familiares. O sea, tampoco eran dedicados completamente a la predicación. Más adelante la vamos a ver. Y menciona también otro don, dice, pastores. Los pastores son los que orientan y dan el alimento sólido a los miembros de la iglesia para crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Los que buscan a las ovejas descarriadas, los que están orando con aquellos que necesitan. Y luego, aparte de los pastores, dice, también dio maestros. Y los maestros son dedicados a la enseñanza de la doctrina pura. Ese fue el objetivo. Ahora, dice, Dios otorgó estos dones a la iglesia primitiva, que siguen funcionando hasta el día de hoy. O sea que esta lección, en cierto sentido, es emocionante eso. Y vamos a entrar a ella, ¿verdad?, directamente. Primero, Pablo se introduce con la unidad del Espíritu. En el capítulo 4 y verso 1 y 2 y 3 de Efesios, habla algo interesante. ¿Y qué tal si lo leemos? Efesios 4, 1, 2, 3, hasta el 5 leamos. Porque es largo lo que Pablo escribe aquí, pero con esos textos ya nos indican cosas lindas. ¿Cómo dice ahí? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como os digo, como es digno del llamamiento con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportados los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo. Bueno, vamos a hablar de lo primero. Dice, yo los exhorto, dice Pablo, para que con humildad, mansedumbre y paciencia, en amor, se mantengan en la iglesia. Esto me llena a mí de gozo. No hay orgullo, no hay arrogancia, no hay prepotencia, no hay jefes. Dice, sean humildes. ¿Y qué es la humildad? La lección nos habla un poquito de lo que es la humildad, pero ¿qué es la humildad? Se tiene en el contenido de esto, o sea, en la comprensión en esos tiempos, la humildad se veía como una bajeza, una humillación, como alguien que era algo peor. Pero ahora Pablo aquí lo denota de una forma tan especial, como una virtud, algo que hace servir al otro, la humildad. Exacto. La humildad es una virtud. La humildad es lo que está en contra del orgullo. El orgulloso cree que él tiene todo y que es el poderoso. El humilde entiende que él depende
de una potencia superior, en este caso Dios. Entonces Pablo le dice, miren hermanos, ustedes acepten que Dios es la potencia y nosotros somos los siervos que estamos abajo. Eso es ser humilde, la humildad. Ahora, el otro factor interesante que menciona es la mansedumbre. O sea, lo opuesto a la mansedumbre es el altanero, el que no se deja. Pero el manso es el que acepta, ahora sí, mezclado con humildad, todos los efectos de la vida que vienen de los demás. Sí, sería... el líder positivo tiene que ser humilde y manso, no altanero ni orgulloso. Sencillo, ¿eh? Y entonces Pablo lo abraza y dice, mire, y debe ser paciente. Paciente. No es aquel que se está estresado exigiendo todo, no, paciente. Dios sabe en qué momento, Dios tiene sus tiempos, cuándo va a dar, cuándo no va a dar. O sea, hay que trabajar y hacer las cosas, pero con paciencia. Con paciencia. Estos son los líderes que debe tener la iglesia. Entonces, dice, estaremos funcionando como el cuerpo unido de Cristo en la iglesia. Está sorprendente esto. Y ver esta lección del día domingo y todo lo que trata la lección. Caminar por la senda cristiana significa más que todos esos actitudes y comportamientos exteriores. Claro. Sino que realmente deberían importarnos el origen en sí, lo interno que está dentro de nosotros, que hace de nuestro comportamiento. Ese es el verdadero sentido, lo que realmente importa en caminar en la senda. Es que la humildad es considerar a los demás. Si yo considero a los demás, estoy siendo humilde, porque le tengo que servir a los otros. Si mi mente considera mis pies y sabe que yo no soporto más de 10 kilómetros, no lo hago caminar eso. Eso es consideración, eso es ser humilde. Ahora, la exigencia hacia los demás, ya ahí perdemos la humildad. Causa molestia, entonces. Causa molestia y se hacen las cosas ya no porque tiene que hacerse con amor, sino porque me están obligando. Y la mansedumbre es la cualidad de estar tranquilo, sereno. Sería darle importancia a lo que es de arriba. Y de entender que mi opinión no pesa, sino lo que pesa es la opinión de Cristo Jesús y de su palabra. Pero si yo quiero crear técnicas sobre la palabra de Dios, dejé de ser manso. Ya la soberbia es la que me invade. Por eso Pablo dice y concluye, y que ser paciente también. La paciencia es aceptar todo, incluso hasta las pruebas, pero al final hay un premio. Pero es interesante que la misma lectura que tuviste ahí, eso habla de que unidos en la fe, en el cuerpo, en el espíritu, en la esperanza, en el Señor, en el bautismo y en la iglesia. En realidad son 7 unos que la lección menciona aquí mismo el día lunes. Lo que se leyó ahí del 4 al 6, dice, unidos. ¿En qué? En el cuerpo. Primero menciona el cuerpo. Hay unidad en el cuerpo. Debe haber unidad en la iglesia. Y después habla la unidad en el espíritu. Y después habla de la unidad en la esperanza. Después habla de la unidad en el Señor. Y después habla de la unidad en la fe. Y habla de la unidad en el bautismo. Y la unidad en Dios Padre, que es el que rige todo. Ahora, aquí esto es importantísimo. La unidad hace que no haya discrepancias en el cuerpo. Porque si hay discrepancias, ya hay problema. Ya se dificulta la cosa. Ya tenemos... Por eso es que una fe, un bautismo, una esperanza, una doctrina, un Señor.
No hay varias corrientes en la iglesia. Por eso es que nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Una sola Biblia. Ese fue el movimiento de la Reforma. Una fe, un Cristo, una esperanza, una salvación. Pero cuando hay líderes que antojadizamente crean otras malas interpretaciones y otras doctrinas, entonces ya no hay una fe, ya no hay un Señor. Y esta carta de Pablo, específicamente aquí en el capítulo 4 de Efesios, es impresionante. Siempre yo tuve que entender esto, que me tengo que someter a todo el régimen de la iglesia, por amor. Sí, por amor. Por amor. Aparte de eso, entiendo que yo formo parte del cuerpo de la iglesia y que no puedo actuar independientemente. No puedo tener una iglesia que adora a Dios independiente tal. No hay independencia. Somos un cuerpo mundial. Lo mismo en Japón, en Corea, en Alemania. La iglesia adventista del séptimo día es el mismo cuerpo, regida por la palabra de Dios. Un solo bautismo. Y esto es interesante. Un solo espíritu. Un solo Señor. Alguien me ha dicho, no, es que nuestra diferencia es apenas pequeñita. No, señores, es bastante. Aquí Pablo da la clave: una fe, una esperanza, una segunda venida. Toda la doctrina basada en la Santa Biblia. Y estamos seguros, plenamente seguros, de que el que inspiró a Pablo al escribir todo esto seguramente fue el Espíritu Santo. Claro. Porque en la forma en que ejemplifica esto, la unidad, hablemos acerca del cuerpo humano. Dice, el cuerpo humano posee unos 50 billones de células, y las células se agrupan en tejidos, y los tejidos en órganos. Y los órganos pues, son los 8 aparatos o los 8 sistemas como los conocemos. Y todos estos, entender que tenemos unos 50 billones de células y todos, ya incluyendo órganos, cómo se distribuye todo el cuerpo, cómo trabaja, cómo se agrupan todos. Todos dependen de uno. Se fusionan perfectamente. Perfectamente. Y no son independientes. Ni uno es independiente. Y la capital de todo este cuerpo es el cerebro. La cabeza. Y la cabeza del cuerpo de Cristo, del cuerpo de la iglesia, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. En base a Él funcionan todos los departamentos de la iglesia, todos los ministerios, todas las doctrinas. No hay nada independiente. Está fusionado. Exacto. Y todo tiene relación. Por eso mencioné el texto de Salmo, unidos y en armonía. Y por eso decía que es tan maravilloso entenderlo tan simple como Pablo dio este ejemplo, ¿no? Como un cuerpo, unidos. Ahora, todos. Aquí hay otro factor interesante. Para la iglesia de Éfeso, en ese momento, fue un poderoso mensaje. Porque ellos decían, yo voy a la iglesia, pero también sigo mi teoría filosófica en tal punto. Y aquí es donde yo no quiero que piensen mal mis queridos videntes de este canal, pero no hay tendencia fuera de la iglesia. La historia, la arqueología, la paleontología y todas las ciencias, todas, cuando las estudiamos positivamente a la luz de la palabra de Dios, todas se funcionan para mencionarnos al ser poderoso que es Dios, que ha dirigido a su iglesia y su pueblo y este planeta por siempre, y que tiene un proyecto de vida eterna. La Biblia no se contradice, toda está unida. Lo que pasa es que a veces sacamos del contexto a los textos, y eso no se puede hacer. No hay contradicciones bíblicas. Todo funciona como un todo. Pero por esa razón, la otra parte de la lección del día martes dice: Cristo es exaltado como el dador de dones. Y se menciona específicamente un salmo interesante que nos ayuda a entender esto. Pero vamos a ver
lo que dice esta lección. Dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo, y por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Al principio cuesta entender porque Pablo es un tanto especial para escribir, pero leyendo el contexto uno entiende que cuando dice descendió, o sea, la gloria de Dios vino a esta tierra en Cristo Jesús. Y en su misericordia nos mostró que al morir en la cruz, Él vino para favorecer a la humanidad. Aquí hay algo interesante eso que a veces confundimos. Cuando decimos que Cristo vino, fue Dios quien se encarnó y no la humanidad la que ahora se diviniza. Sí. Porque ahí viene importante. Un término que a mí a veces me da miedo. Adivine cuántos años tiene. Y le digo, yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Ni sabemos lo que significa la palabra adivino. Es el que revela secretos. No, pero mire, primero tiene un afijo, a. Y la palabra es divino. Cuando uno dice adivino, está comparando con Dios. No se puede. Solo Él revela el futuro. Como dijo Daniel, no hay nadie más. Solo es el digno de ese poder de mencionar qué es el futuro. Entonces, aquí ningún ser humano es adivino. Lo que Dios hizo fue darnos dones. Ahora ahí viene lo interesante de esta lección. Pablo menciona, señores, Jesús descendió para darnos vida eterna muriendo en la cruz. Y cuando Él asciende, lleva sus regalos. ¿Cuáles son esos regalos al cielo? Venció la tentación, venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Por eso cuando entra al trono de Dios, dice Apocalipsis 4, que cantan, digno es el Cordero que fue inmolado, porque llegó victorioso después de la cruz del Calvario. Y estando ahí, entonces después desciende su gloria con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y se posesiona de los discípulos de Jesús. Y son llenos del Espíritu y salen a hacer obras milagrosas que nosotros deberíamos estar haciendo hoy. Porque el don del Espíritu Santo vino y se quedó. No se fue. Está con nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos conduce y nos da dones para la iglesia, los dones que ya mencionamos. Ahora, esos dones son maravillosos porque sirven para que la iglesia esté fusionada y unida como un solo cuerpo. Y ahora, diciendo que de Dios vienen todos los dones, sería bueno leer el Salmos 68, 18. Claro. Escuchen. Cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente e incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora ese Señor Dios vivirá allí en medio de nosotros. Es sorprendente. Y de todo esto, el que da todos los dones, ahora entendamos algo importante aquí y algo que erróneamente tal vez hemos hecho. Si tenemos un privilegio, ¿será motivo para gloriarnos? ¿Me da un motivo para sentirme grande o para halagarme a mí? De ninguna manera. Claro, otro asunto, los dones son otorgados no para que se exalte a una persona y no para que las personas sean protagonistas. Es decir, yo he escuchado personas que dicen, el pastor tiene el don de sanidad. No, no es así. El don es de Dios. Uno solo es el medio. Porque Pablo y Pedro le dijeron al paralítico en la puerta del templo, lo que recibimos te damos en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo les dio el don.
Pero no significa que Pedro y Juan sean más grandes que Jesucristo o que el Espíritu Santo. Al final el que hace los milagros aquí en la tierra es Jesús, el Espíritu Santo y Dios. Los hombres no es ningún milagro. A veces por tener un don, tengo el don del evangelismo, predico extraordinariamente y nadie me gana. Soy el mejor predicador momento. Aquí el único gran predicador es el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos habla la lección. Sorprendentemente. Ningún ser humano tiene la capacidad de ser superior a Dios. Hermanos, es el Espíritu Santo el que hace la obra, otorgando dones. Por eso viene la otra parte, los dones que Dios nos dio, ¿verdad? Dice, esos dones son apóstoles, ya lo mencionamos, profetas, evangelistas y maestros. Son grupos bien definidos. Todos trabajando. Y el propósito, unidos. Ahora, pregunto yo, ¿el apóstol es mayor a Jesús? No. ¿El profeta es mayor a Jesús? Tampoco. ¿El pastor es mayor a Jesús? No. Estos dones son regalos que Dios nos dio para beneficio de la iglesia. Pero en realidad el héroe aquí es el Espíritu Santo. Ahora, cuando recibimos estos dones, tampoco nosotros vayamos a tener la idea, miren hermanos, es que el don que yo tengo es único. No, estos dones son repartidos a toda la iglesia. No somos los únicos, a todos. Ahora, dice que los que en la época de Pablo eran evangelistas, profetas, pastores, etcétera, lo hacían de una manera laica. No generaban, ellos no dependían de un salario. Un beneficio. Trabajaban en sus trabajos domésticos y luego servían a la iglesia. Y por eso la iglesia creció. Y Pablo entonces cierra esta lección de la siguiente manera: tenemos que crecer en Cristo Jesús. Llegar a la madurez, no estar como niños todo el tiempo. Llegar a ser maduros, dice. Y luego tener cuidado porque vamos a ser zarandeados con falsos maestros, falsos líderes, falsos pastores, falsos evangelistas. Cuidado, porque hay falsas doctrinas. Y luego hay que tener cuidado también porque astutamente podemos caer en prácticas que no son apropiadas en la iglesia. Qué lección más linda. Debemos perfeccionarnos y crecer en Cristo Jesús para dignificar a Dios y cumplir con lo que Pablo escribió ahí, ¿verdad? Sí. Que los regalos de Dios son aplicables a nosotros en esta época, con esos dones. Así es, la lección de esta semana, o la lección número 7, la lección sería entender que los privilegios que tenemos son para remendar a la iglesia, remendarnos entre hermanos. Y ayudarnos a crecer. Y estar unidos. Estar unidos, no es que nos gloriemos teniendo un privilegio, sino que utilicemos ese privilegio para servir a nuestro prójimo, hablando en general. Y todos los recursos son para la iglesia. Así es. No hay nada independiente. No hay nada independiente y no hay por qué sentirse grande al momento de cantar. Y no podemos dividir la iglesia. Debe estar unida como un cuerpo. Unida. Así que el mensaje es para ti, amigo, para ti, querido hermano. Si cantas, hazlo para la honra y gloria de Dios y para que otros también mediten en las letras y puedan encomendar sus vidas a Cristo Jesús. Que Dios los bendiga a todos y los esperamos la próxima semana. Bendiciones. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.